Bienvenidos mis amigos, mis amigas, es un placer para nosotros presentarles el tema a continuación, etnobotánica reptiliana o zanza de las tribus. Permítanme ante todo primero pues explicarle el título, ¿verdad? Etnobotánica reptiliana, los reptilianos ya saben ustedes, quien más quien menos saben atribuirlo a gente que se hace pasar por humana, ¿verdad? Eso en la nueva era conlleva también un simbolismo que es más rastreable, más fácil de entender, ¿verdad? Lo que es un reptiliano pues es algo que tiene la sangre fría del reptil, ya no es esa calidez humana, ¿verdad? Eso es fácil de entender y también de simbolizar. Y en cuanto a la etnobotánica sería no solamente los organismos vivos, no solamente hacer acopio en una exposición de organismos vivos, sino también de organismos petrificados o en su forma fósil, también sería etnobotánica, también. Entonces a eso es lo que nos vamos a referir cuando hablamos de etnobotánica reptiliana o zanza de las tribus. Contraposición a la etnobotánica reptiliana sería el zanza de las tribus. Cuando hablamos de tribus, hablamos de algo que se restaura en el entendimiento tribal, pero positivo, no negativo, no en cuanto a primitivismo, sino en dejar en su justo lugar lo que es el primitivismo, ¿verdad? Y sacar a lo tribal de su asociación en cuanto a primitivismo. En otras palabras, la zanza era un mecanismo indígena de los jíbaros y de otros pueblos, en el cual achicaban las cabezas de sus adversarios para mostrar de una manera potente su victoria sobre sus enemigos, de tal manera que si sus enemigos eran unos cabezones, podemos ilustrar aquí, si sus enemigos eran unos auténticos cabezones, ¿verdad? Enemigos muy cabezones, eran muy cabezones, bueno, aquí ni se ve, ¿verdad? No se ve. Bueno, tenían una cabeza muy grande, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacía el zanza? Pues hacerlo a menor escala, ¿verdad? Como una especie de escala, a menor escala, ¿verdad? Entonces, pero reflejaban exactamente, con la diferenciación del tamaño, pero reflejaban lo que era el gran cabezón. Ese gran cabezón, hoy sería ese mecanismo zánzico, la palabra zanza es T-Z-A-N-Z-A. Lo zánzico sería resumir, sería sintetizar, o lo que es lo mismo. Hoy el día lo zánzico, si hablamos conceptualmente, sería la capacidad de esbozar o dibujar algo que quiere abrumar con su tamaño, pero que en verdad resulta muy fácil ya de rastrear y de pormenorizar, desglosar y sintetizar. Entonces, vamos a ver primero lo que exhibiría la etnobotánica ilustrada, que es un primitivismo. ¿Qué sería el primitivismo para el ilustrado? Para el ilustrado, y en el terreno de la escritura, de la intelectualidad, de la antropología, el primitivismo lo entiende la manera ilustrada, y también dentro de esa manera ilustrada un hablar en clave. Cuando un ilustrado habla de primitivismo, está hablando en clave para referirse a ¿qué? A esto, dos puntos. Cuando el ilustrado habla de primitivismo se refiere a creencias fundamentalistas, entrecomillamos fundamentalistas. A eso ya es un lenguaje en clave. Y esas creencias fundamentalistas que al ilustrado le parece primitivo serían leyes no viables, como las leyes bíblicas, levíticas, toraicas, ¿verdad? Leyes ya no viables, pero sí modulables, y esto sí es lo que le conviene a la ilustración,
porque aunque consideraba las leyes toraicas no viables, sí tomaba de ellas lo que le convenía para moldear o para modular la gradación de la moral, para hacer la costumbre y para hacer que esa costumbre y esa moral le trabaje. ¿A qué? A lo ilustrado que entiende el primitivismo como creencias fundamentalistas. En otras palabras, para el ilustrado el primitivismo es una Biblia sin enciclopedia, se puede decir. Para el ilustrado, el sinónimo de primitivismo es una Biblia sin enciclopedia. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso, con que ha quedado primitivo, digamos, en su sinónimo obsoleto, una Biblia sin enciclopedia. Estoy absolutamente de acuerdo. Aquel que estudie la Biblia sin tener en cuenta la enciclopedia no tendría ya ni que predicar. Allí estamos de acuerdo. Ahora, el antecedente a este entendimiento del ilustrado respecto a lo que es primitivo está en Números 13:33. El libro de Bamidbar 13, capítulo 33, capítulo 13, verso 33, Números 13, verso 33. Aquí está el antecedente. Así empezaron. Así podríamos decir el antecedente de la ilustración en su entendimiento de lo que es primitivo. Dice, también vimos, esto lo reportan unos espías. Esto lo reportan unos espías. Dicen, también vimos allí gigantes o nefilim, hijos de Anak. De ahí vienen Anunnaki, ¿verdad? Raza de los gigantes. Y éramos nosotros, raza de los gigantes o reptilianos, eran hijos de los reptilianos. Bueno, a nuestro parecer éramos nosotros como langostas y así les parecíamos a ellos. De manera que para los gigantes, estos espías y por ende todo el pueblo de Israel les parecían ¿qué? Etnobotánica. Le parecían langostas disecadas o menos. Entonces ese era un entendimiento ilustrado. Ese es el antecedente. Ahora, estos que reportan esto eran, digamos, espías israelitas que hacían un espionaje invertido, porque lo que tenían que reportar era a favor de la humanidad, dícese Israel, pero dieron un espionaje invertido porque le trabajaron precisamente a los gigantes, a los nefilim, a los reptilianos, y entonces le trabajaron para ellos porque donde sembraron el desconcierto y el miedo fue en las filas de los israelitas, dícese de la humanidad. Espero que me estén siguiendo porque es muy interesante. Entonces, así entendieron la vida, los ilustrados, así entendieron el papel de la humanidad. Y así nos la vendieron. Por eso siempre nos han vendido que los ángeles eran superiores y que el ser humano, y esto lo refrendó la NASA con su cosmovisión, de que el ser humano es lo último y el planeta Tierra lo más perdido del universo. Bueno, así le parecíamos, langostas, ¿verdad? Y de esto habla de que le hemos parecido siempre langostas a estos de la etnobotánica reptiliana, habla el apóstol Pablo, Shaul, en 1 Corintios 4:9, cuando dice que hemos venido a ser, ¿qué cosa hemos venido a ser? Dice Shaul Pablo, en el siglo I de la era común, porque según lo que pienso, Elohim ha mostrado a nosotros, los apóstoles, los sholiachim, como los postreros, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculos al mundo, etnobotánica, y a los ángeles y a los hombres, espectáculo para todos, etnobotánica.
Quiero que me estén entendiendo. Ahora, esto de ser espectáculo para el mundo, esto de que los ilustrados, los reptilianos, los nefilín, nos tomaran como primitivos, era para un tiempo provisional. Y ese tiempo provisional iba a haber un tiempo en el que nos tendrían como lo último, a la humanidad lo último, lo más... el concepto más bajo era para nosotros, para la humanidad, para el hebraísmo iconoclasta. Bueno, pues espectáculo para el mundo, 1 Corintios 4:9, que acabamos de leer, pero era un tiempo provisional. Y este tiempo provisional se refleja y se profetiza desde Génesis Bereshit 1:1, cuando dice, para empezar, en las traducciones al uso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ahí donde dice en el principio, no dice en el principio, sino para empezar. O sea que todo era provisional. Íbamos a ser espectáculo para el mundo provisionalmente. Íbamos a ser expuestos como etnobotánica en un tiempo provisional. Por eso, en Salmos 125:3 nos habla de ese tiempo provisional y de que ese tiempo provisional llegaría a su fin porque está profetizado de esta manera. 125:3 dice, porque no reposará el cetro de la impiedad o la vara de los impíos, no descansará sobre la tierra de los justos o sobre la heredad de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Dice la Dios habla hoy, el mal gobierno no siempre dominará en la tierra que Elohim ha dado a su pueblo, no sea que su pueblo comience a practicar la maldad. De manera que tenían un tiempo para exponernos como espectáculo público y para tenernos como etnobotánica, langostas disecadas. Ahora, ese tiempo ha llegado a su fin, está llegando a su fin, y les voy a hacer el spoiler. El spoiler es lo que hemos adelantado antes, el zanza de las tribus, que por cierto, en las tribus, al final, digamos que hay una restauración de las 12 tribus, que es el cetro caído de David, que se recupera, el gobierno caído de David, ¿verdad? El tabernáculo, que se dice, el tabernáculo caído de David, se recupera con las 12 tribus, que son 12 apóstoles, 12 casas postreras, está en el libro de Desvelación, de Apocalipsis. Bueno, entonces, el spoiler es lo que hemos hablado antes del zanza. ¿Qué hemos hecho con lo zánzico? Minimizar cabezas. Hemos minimizado cabezas. Es decir, las hemos sintetizado y hecho comprensibles para que el escarnio público y el espectáculo público ya no seamos la humanidad, sino que sean los reptilianos los que de verdad son primitivos, y eso sí vamos a demostrarlo. Los primitivos no éramos el pueblo de Elohim, no era la humanidad, sino que eran esos primitivos que nos querían exhibir como etnobotánica, como langostas disecadas. Entonces hemos sido capaces de minimizar las cabezas y sintetizarlas, hemos hecho zanza. Es decir, hemos optimizado el conocimiento humano y lo hemos hecho comprensible, de tal manera que hemos descartado a vacas sagradas como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud o Levi Strauss. De manera que al exhibirlo ya propiamente como lo que es, que han quedado minimizadas esas cabezas, sintetizadas por el bien de la humanidad, para que la ancestralidad, para que los ancestros hayan servido para evolución. Y esto no es que vaya a pasar, sino que está pasando al día de hoy. Entonces, con esa zanza, con esa reducción de esos cabezones, hemos redundado y hemos empezado a comprender y a ver el beneficio humano.
¿Por qué? Porque este mundo que están haciendo ya es un mundo sin racismo, sin clasismo, sin machismo, sin fronteras y con un bienestar globalizado. Oigan, y casi sin darnos cuenta. Bueno, y entonces la última pregunta, ¿quién eran entonces los primitivos? Los primitivos obvios, ya manifiestos con el ejercicio zánsico del zanza, de la reducción, de la sintetización de esos cabezones. El primitivismo obvio es que los primitivos eran los reptilianos, el ilustrado, que practicaba, fíjense lo que practicaba el ilustrado, conforme al primitivismo que ha estudiado desde siempre. Despiojamiento. Despiojamiento, ¿qué es despiojamiento? Entre bomberos no se pisan la manguera, se tapan unos a otros, ¿verdad? O se solapan. Eso es despiojamiento, el despiojamiento que ha practicado el primitivismo. Despiojamiento y carroñeo. Oigan, carroñeo. Acaparar bienes públicos, haciendas, diezmos. Oiga, lo hemos clavado. Entonces, la política capitalista era la verdadera primitividad. Y hasta aquí.